comentario que ha llegado hoy, que no es que den ganas de comerse a Bello, ¿no? Aunque podríamos, bueno, también, porque ¿no? ¿sí, También. el tema está en que ha utilizado una, yo no sé qué cantidad ni como de anís, que es un olorcito rico que hay de anís aquí. Esa es la friturita. No es exagerado, es una nota. De anís. ¿Cuál es esa nota? A ver, ¿por Es qué? la de la friturita. Las Pero frituras. te voy a recomendar, vamos a comenzar por este. Y ¿Qué después cosa es? vamos ¿Qué a la cosa es fritura. este? Esto es un Precioso. pastel salado de maíz, hecho con harina de maíz Pastel salado de cerdo. Ay, A ver, cerdo. Ay, yo, maestro, a ver, ¿qué va? yo he trabajado con dos tipos de harina de maíz. Esta es mucho más gruesa y aquella es esa extra fina que viene ya envasada, generalmente industrial. Esta es la que venden en el agro, Sí, sí. que es un poquito más gruesa. ¿Qué es lo importante de esto? Lo primero es decir que no lavarla. Es decir, ella, sí, me abre los ojos así como Sí. asustadita. ¿Por qué motivo? A ver, cuando tú le incorporas agua, todo el mundo tiende a lavarla y después escurrirla. Cuando haces Que ese suba proceder, una de eso, cuando ¿cómo haces ese proceder, le botas buena parte del almidón y después no vas a lograr que te haga el almidón. Es una ligazón y te ayuda a espesar o a darle la textura a este pudín o a este pastel. ¿Qué debes hacer? Es decir, en el recipiente donde vas a cocinarla, vas a poner, en este caso yo puse 2 tazas de harina de maíz y puse 6 tazas de agua. Es decir, 3 veces más la cantidad de harina que de agua. Es decir, por cada taza de harina, 3 de agua. 2 tazas de harina, 6 de agua. Le puse la pizquita de sal y cuando la llevas al fuego, ¿qué va a suceder? Que vas a ver que a la superficie va a subir una nata de esa virutica que va soltando, que es lo que las personas tienden a lavarla y botársela. Que recomiendo que en ese minuto que la harina se bajó, se asienta en el fondo del recipiente, tomas un cucharón y lo que haces es decantar toda esa viruta que se te forma. Cuando empiece a hervir. No, antes de que empiece a hervir Ya. vas a ver que ella va a subir. Y con un cucharón retirársela. Si lo haces antes, es decir, la lavas y le botas buena parte del almidón, entonces no te va a lograr la textura esta que queremos. Y se la elimina completamente, sin ningún tipo de problema. ¿Qué vamos a hacer? Con una paleta de madera, es decir, ya pusimos, ya como te decía, 6 tazas de agua, 2 tazas de harina y la sal. Con una 5 y 30 minutos de presión, porque es una harina gruesa. Se retira entonces del fuego y vamos a montar entonces el pastel. Yo tomé unas costillitas de cerdo y las hice guisadas, una salsa criolla, ajo, cebolla. Las costillitas van a la tendencia de las costillitas guisadas, es que se separa la carne de la costillita. Yo les reparé completamente las costillitas a la carne y con 2 tenedores fui desfibrando esa carne dentro de su misma salsa. ¿Y qué hice? Entonces tomé un molde, un recipiente, lo que tengas, que puede ser plástico, cristal, lo que tengas, lo engrasé. Ajá, un moldecito que tengas. Y engrasas la parte de adentro del molde, puse una capa de esa harina caliente sobre Sí, ella. no puede esperar mucho. Claro, porque se pone- endurece, Ya, efectivamente. ya. Una capa de la carne, otra de harina, otra de carne y cerré con otra de harina. ¿Y? Nada, después la dejas refrescar un poquito, vas a ver que ya va a coger textura, desmoldas y es esto que tenemos ¿Y qué le acá. echó al molde? Me decía un poquito de Un poquito de grasa. aceite para que te Para ayudara a que que pueda- saliera después la elaboración. Ay, eso debe estar excelente. Queda Y entonces, excelente. y la harina la hizo solo con un Sola poquito de con sal, sal no le nada hizo más. un- Pero la carne está guisada, cuando Claro. comes todo, ahí vas entonces a Ya. compenetrar el sabor de la salsa con el de la harina. Y la decoración es muy bella. Son unas rositas de maíz, son unas rositas de maíz. ¿De maíz se trata? Estamos hablando de maíz. Eso está genial. Y Qué estas bien. frituritas que están acá, te Ay, decía cómo huelen. que acá el procedimiento es diferente. Aquí trabajé con una harina extra fina, que lo que hacemos es, yo puse por cada taza de harina 2 de agua. Puse al fuego 2 tazas en un recipiente, una cazuelita, 2 tazas de agua con una pizquita de sal. Cuando el agua empezó a calentar, es decir, no hirviendo, sino caliente, tomé la taza de harina y la fui añadiendo poco a poco a esa agua casi hirviendo y la fui moviendo y se te va a hacer un atol, pero un atol que va secando y casi se te despega del fondo del recipiente. Lo retiras, lo dejas refrescar y lo pasé entonces a un bolito, a una palanganita. ¿Qué hice con esa harina semi cocinada? Es decir, porque ella no llega a cocinar completamente. Ella se despegó, le puse una taza de leche, y fuimos batiendo un huevo batido, una cucharadita de polvo de hornear, que si no tienes polvo de hornear puedes sustituirla por media cucharadita de bicarbonato y un chorrito de jugo de limón.
Es decir, eso es para que te ayude a que infle después junto al huevo, te ayuda a que infle cuando va a la grasa. Le espolvoría entonces anís en granos. Ay, es eso. El anís en grano y en mezclas. ¿Qué haces? Vas espolvoreando un poquito de harina de trigo. La harina de trigo no te digo la cantidad porque la vas incorporando poco a poco y vas mezclando hasta que puedas cogerlo por cucharadas. Es decir, que tenga una textura ni muy compacta ni muy líquida. Es decir, la harina de trigo la vas incorporando poco a poco. ¿Qué haces? Calientas entonces el aceite y vas cogiendo por cucharada y lo vas echando en la grasa caliente y haces las frituritas que se te van a inflar. Fíjate que yo no incorporé azúcar ninguna en la masa. Ellas son dulces, pero el dulzor se lo da la miel, que le pongo después. Esta que tienes. Esa miel que está ahí. No le pones azúcar a la masa porque cuando va la grasa, como tiene azúcar, ¿qué hace? Carameliza, te dora afuera muy rápido, piensas que ya está cocinada y adentro entonces te queda cruda. Por eso no pongo azúcar a la masa, sí le voy a incorporar después miel y le va a dar el dulzor que yo necesito. Lo que sí, el anís. El anís, los granitos de estaba anís, antes. sí, los granitos de anís los eché en la masa. Ah, en yo la pensé masa. que el anís estaba en No, el no, en no, el no, nivel. el anís está, los granitos de anís están dentro de la Y masa. entonces, pero es un olor. Es así penetrante el anís, el del granito ese. Y cuando fríes la grasa te queda completamente perfumada del anís. Eso está muy rico. La base es la harina de maíz. El maíz es el tema de hoy. Y esperen los 2 platos que llegan ahora. Gracias, Rey. Un placer.